Buenas noches, olvegueños. Un día más traigo un libro en las manos. Un libro que os va a gustar. Es la biografía de Agustina de Aragón. Agustina de Aragón llevaba en su alma a Olvega, porque todos sabéis que un hijo se le murió en Olvega y está enterrado en Olvega. Pero esa es una larga historia que iremos contando enseguida. Agustina de Aragón es la gran heroína de la historia de España. Todos sabemos algo de ella, por ejemplo, que los franceses invadieron España como ahora está haciendo Rusia con Ucrania, y a los españoles no nos gustó, que cercaron absolutamente a Zaragoza y la tenían ya casi rendida. Había media docena de mujeres que estaban en el frente, ayudando a curar a los heridos, suministrándoles comida, bebida, etc. Una de ellas era Agustina de Aragón. Una mala bomba acabó con la vida de uno que estaba junto a ella, un soldado que estaba al frente de un cañón. Entonces a Agustina, sin pensárselo dos veces, le quitó la llama de la mano del caído, del muerto, prendió fuego al cañón y fue tal la explosión del cañón que los franceses, que ya venían victoriosos a entrar en Zaragoza por el portillo, echaron marcha atrás y por ese primer asalto, por esa heroicidad de Agustina de Aragón, Zaragoza se salvó en ese primer intento. Eso lo sabemos todos porque, por ejemplo, desde niños hemos oído hablar esta historia de Agustina de Aragón. Pero hoy, aprovechando esta noticia y esta vida heroica, vamos a contestar a 4 o 5 preguntas más. Por ejemplo, ¿quién es Agustina de Aragón? ¿De dónde procede? ¿Cómo es tan valiente? ¿Qué pasó después? ¿Cómo es que su hijo se murió en Olvega? De todo eso vamos a hablar con un poquito de orden. Empecemos haciendo historia. La historia nos dice que Zaragoza, el año 1800, vamos a situarnos ahí como fecha inicial, tenía 50.000 habitantes, un poquito más que Soria hoy. Pues bien, después de la Guerra de la Independencia, de 50.000, Zaragoza quedó reducida a 10.000 habitantes. Algunos huyeron, claro, pero la inmensa mayoría murieron defendiendo la puerta de su casa, su calle y sus tradiciones. Algo realmente terrible. Ya os he contado cómo Agustina de Aragón es una de las muchas mujeres que estaban al lado de los soldados. Pero, ¿por qué estaba Agustina de Aragón en Zaragoza? No era de Zaragoza. Se llamaba Zaragoza de apellido, pero era catalana. Y era catalana por la sencilla razón de que sus padres vivían en un pueblecito de Lérida, allá por el año 1770 o por ahí, cuando empezó la industrialización de Barcelona. Entonces, como ha seguido ocurriendo muchos años después, los campesinos vieron que era más rentable trabajar en una fábrica
que estar tirando del azadón. Y es lo que hicieron sus padres, irse a vivir a Barcelona, porque empezaba a ser importante Barcelona, que en aquel momento tenía ya sus 150.000 habitantes, o sea, como 3 veces que Zaragoza. Barcelona era importante porque allí se montaron las primeras industrias, sobre todo de tejidos, y por otra parte el puerto. El puerto y los tejidos eran la riqueza de Barcelona. Se instalaron los padres de Agustina de Aragón cerca, pegando a la iglesia de Santa María del Mar. Y allí es donde nació nuestra heroína. Repito, se llamaba Agustina Zaragoza. Pero ella, cuando tuvo ya un poco de uso de razón, cambió las S por la Z y desde entonces firmó siempre Agustina Zaragoza. La historia la conocerá como Agustina de Aragón. Vivía en Barcelona, pues como todas las niñas, jugando por las calles. La escuela entonces era la escuela parroquial, por tanto tenía una buena formación religiosa también. Y así van pasando los años, pero ya a los 3 años participó de una gran huelga que hubo en Barcelona, más que ella, sus padres, por la carestía de la vida y la falta de pan. Seguirán los años y a los 16, una chica alta, hermosa, de unos grandes ojazos negros, pues que se enamora de un soldadito. El soldadito se llamaba Juan, a ver si lo digo, Juan, ya me saldrá después. Se enamoran y pasado el tiempo acaban casándose. Se casaron en la iglesia de El Pino de Barcelona, que está también muy cerquita de la playa. El nombre que le pusieron a Agustina, que nació el día 6 de marzo de 1786, fue Agustina Raimunda María. Repito, ella fue la que se cambió el apellido. ¿Por qué vino a Zaragoza? Vino a Zaragoza porque su marido era soldado y los franceses, Napoleón, invadieron Cataluña en 3 días. A los reyes de España los apresaron. Pusieron como rey de España a un hermano de Napoleón. Y entonces ella, que tenía a su marido en el ejército, huyó de Barcelona pensando que no llegarían hasta Aragón. Una hija suya, que escribió de una manera novelada la vida de su madre, que se llamaba Carla, esta hija nos dice que vino porque tenía una amiga, muy amiga, en Zaragoza, y así podría alimentar a su niño Juan, que ya había nacido y que entonces tenía 3 añitos. Sigue, pues, la historia en Zaragoza. Cuando llegan los franceses a Zaragoza, ya os he dicho que una serie de mujeres valientes van al lado de los soldados, curando heridas, dándoles comida. Destaca, por ejemplo, entre otros, la que hoy es la beata María Ràfols, fundadora de las Monjas de la Caridad de Santa Ana, que en aquel momento es también una catalana que vive en Zaragoza y
hasta qué punto ayudaba a los heridos, que hasta los franceses le dieron comida y medicinas para curar a los enfermos. Así va pasando la historia. El hecho es que su marido, Juan Roca, ya me ha traído el apellido, Juan Roca, está por Belchite peleando y ella en aquellos tiempos no tiene ninguna información de él. Cree sencillamente que ha muerto y que su deber es cuidar de su hijo, el hambre de su hijo y defender a España contra aquellos franceses que nos quieren invadir. Para poder entrar en batalla, antes ya había hablado con el jefe de los ejércitos aragoneses, el general Palafox, y él le autorizó: haz lo que el corazón te diga. Y el corazón le dijo que disparara aquel cañón y que a ella se debiera, en el fondo, la primera victoria y la primera derrota que sufría Napoleón. Mejor, la segunda derrota, porque la gran primera derrota de toda Europa que sufrió Napoleón ocurrió en Bailén, un poquito antes. Se marchan de Zaragoza los franceses derrotados y Palafox le da el título y el sueldo de alférez del ejército. Ya tiene para alimentar a su hijo, pero ella, prescindiendo de todo, quiere seguir peleando como un soldado más. Ahora que ella tiene el título de alférez, es una guerrera. Y entonces Napoleón, en sus adentros, siente humillado su orgullo y manda a España, multiplicado por 3, el número de soldados, que entonces sí, vienen y bombardean el Pilar y conquistan toda Zaragoza. Van buscando a la que ya se había convertido en leyenda de todos los españoles, a Agustina de Aragón. Agustina de Aragón, para librarse de los franceses, le pidió a la madre Rafols, fundadora de las monjas de Santa Ana, ya os lo he dicho, que la dejara vestirse de monja para que no la reconocieran. Pero un chivato fue el que la declaró y entonces se la llevaron prisionera, con la mala suerte de que si la guerra había destrozado Zaragoza, vino además la peste, una peste de tifus, que entonces mal se curaba. Y en la enfermedad estaban tanto Agustina como su hijo. Y andando, con cientos de prisioneros, se los llevaron los franceses hacia Pamplona, con idea de llevarlos después a París o a justiciarlos antes. Lo cierto es que llegaron hasta una ciudad cercana a Pamplona y allí hicieron un descanso. Y Agustina de Aragón fue entonces en Puente la Reina, donde aprovechó la ocasión de ese descanso para escabullirse y escaparse de los ejércitos que la aprisionaban. Andando por las noches y oculta durante el día, desde Pamplona vino andando hasta Cervera del río Alhama. Allí estuvo descansando unos días, pero pronto lo supieron los franceses. Y entonces ella se vino a Olvega. ¿Por qué? Porque la carretera pasaba por Águeda, pero Olvega en aquellos tiempos estaba al margen de las carreteras, estaba más segura. Entró en el hospital que había para todos los transeúntes. Los olvegueños la trataron lo mejor que pudieron, a ella y a su niño, pero al fin, a los 4 días de estar en Olvega, su hijo murió.
Su hijo se llamaba pues Juan Roca. Pero aquí hay un misterio. Resulta que en la partida de defunción del niño de Agustina de Aragón no aparece Juan Roca, sino el que aparece es, a ver si lo encontramos por aquí, no Juan Roca, sino Bellón Zaragoza. Le ha cambiado el nombre. Melchor Bellón Zaragoza. ¿Por qué hace eso Agustina de Aragón? En vez de dar el nombre auténtico, Juan Roca, a la partida de defunción, seguramente por miedo a que si veían Juan Roca, que era el mismo nombre que el de su padre, la fueran persiguiendo y la descubrieran. El hecho es que, muerto el niño, ella va a acordarse, y en muchos de sus escritos recuerda a Olvega, donde está parte de su corazón enterrado, que era su niño primero, su niño Juan. En Zaragoza, pasada algún tiempo, cuando ya se acaban las guerras con los franceses, se vuelve a encontrar con su marido y entonces vuelven a tener otro niño, al que llaman Juan Roca. Pero con la mala suerte de que a los 2 años de haber nacido este segundo niño, que también se llama Juan Roca, el marido se muere. Agustina entonces, al poco tiempo, a los 2 años, se casa en Valencia, se casa con un médico, curiosamente, apasionado carlista. Y por eso a la niña que tuvieron le puso el nombre de Carla. Carla, que pasando el tiempo, 2 años después de morir su madre, escribió la biografía de Agustina de Aragón, pero no como historia, sino como una novela. Con ella pasará los últimos días, porque Agustina no era partidaria del carlismo. El carlismo ya sabéis de dónde viene. En realidad, Fernando VII no tuvo ningún hijo para sucederlo. Según las leyes españolas, las mujeres no podían heredar la corona. Entonces, al morir Fernando VII, le correspondía la corona a su hermano Carlos. Así se dividió España en la Primera Guerra Civil. Los partidarios de Carlos, o carlistas, que han durado hasta nuestros días, y los partidarios de la hija de Fernando VII, que fue Isabel II. La ley la cambió poco antes de morir Fernando VII, y por tanto Isabel II era una reina legítima. En el carlismo se centraron, bajo el lema "por Dios, por la patria y el rey", especialmente los más fanáticos de la cultura tradicional. No podemos olvidar que en la época que pasaron por España los franceses, algunos se afrancesaron, generalmente los más intelectuales. Claro, no podían aceptar la Revolución Francesa con su sangre y sus muertos, pero sí veían un futuro para España en el cambio de la cultura y los planteamientos económicos, industriales, etc. Por eso no es de extrañar que el propio Goya, que pintó el 2 de mayo, ese cuadro tan conocido en Madrid, en Zaragoza pintara a Agustina de Aragón disparando el cañón contra los franceses. Van pasando los años y Agustina
no está muy de acuerdo con esas andanzas de su marido médico, que estaba en muy buena posición además, sino que ha crecido su hija, Carla, se ha casado ya y prefiere irse a vivir con ella a Ceuta. Con ella está viviendo, dicen que muy religiosamente, y lo cierto es que poco antes de morir recibió el viático, la santa unción y todos los auxilios espirituales. Y por fin, Agustina de Aragón moría en Ceuta precisamente el día 29 de mayo de 1857. Había nacido una leyenda que fue explotada sobre todo por el general Palafox como ejemplo y modelo de que todos teníamos que hacer todo lo posible para resistir a la invasión francesa. Lo cierto es que han pasado los siglos y os contaré una anécdota. A una niña que nació en Granada le pusieron de segundo nombre Agustina, por Agustina de Aragón. Resulta que esta niña va creciendo y al final va a ser la emperatriz de Francia, casada con el entonces ya emperador de Francia y que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Eugenia de Montijo. Eugenia Agustina de Montijo, por Agustina de Aragón. Se hizo una película sobre su vida y, por supuesto, en todas las grandes ciudades de Aragón hay una calle muy importante dedicada a esta heroína. Este libro que yo he leído para poder informaros cuenta todas estas cosas, pero además os lo recomiendo por otro capítulo, y es que hace un análisis político de la España en tiempos de Godoy y sobre todo en tiempos de Fernando VII, hasta que llega la hija de Agustina de Aragón y curiosamente, aunque su padre sea tan carlista, la vida de Agustina de Aragón novelada se la dedica a Isabel II, la reina de España. Ya os he explicado por qué murió en Noruega ese niño. Está enterrado aquí. Lo triste es que no sepamos cuál era su sepultura. Seguro que en el cementerio que está junto a la iglesia. Incluso hay en la pared una lápida, un anuncio en hierro que nos va a recordar siempre. Aquí fue enterrado el niño de Agustina de Aragón. Un poco nuestra, por tanto, pero sobre todo una gran mujer que supo arriesgarlo todo por el bien de su patria. Buenas noches y hasta el próximo día.